Hola, bienvenidos a mi canal AM Consultorías. Yo soy Alexandra Meneses, tu consultora en comercio exterior. Hoy les traigo un corto video acerca de la importancia del certificado de origen o prueba de origen, las responsabilidades del exportador y los diferentes tipos de certificado de origen. Bueno, como les indicaba, el video de hoy trata acerca de los certificados de origen o prueba de origen. ¿Qué es un certificado de origen entonces? Como sabemos, es un documento que certifica el origen de nuestra mercancía en el país de destino. Siempre debemos hacer un certificado de origen cada vez que vamos a hacer un despacho. ¿Qué necesitamos entonces para elaborar nuestro certificado de origen? Vamos a necesitar una firma digital vigente, la declaración juramentada vigente, siempre y cuando el acuerdo comercial así nos lo exija, y la factura comercial o documento equivalente. Normalmente, pues aunque suene obvio, pues obviamente la factura no debe tener fecha posterior a la fecha de emisión del certificado de origen. De igual manera, para algunos acuerdos comerciales, como es el caso de Argentina, este no debe tener una expedición superior a 60 días. ¿Cuáles son las responsabilidades del exportador frente a una prueba de origen o un certificado de origen? Básicamente debe tener todos los soportes que garanticen que se hizo un adecuado análisis de las normas de origen del acuerdo comercial del país al cual yo quiero acceder con beneficio arancelario, es decir, certificaciones de origen de los insumos, trazabilidad, mandato en caso que tenga un proceso de producción con un tercero. Acá es importante resaltar que cuando emitimos un certificado de origen, el beneficio es que el arancel o es mínimo, es decir, se reduce, o es arancel cero. Es decir, que si en el país de destino, obviamente a las importaciones le cobran IVA y demás impuestos, estos se deben pagar en su totalidad. Reitero, el único beneficio del certificado de origen es el pago inferior o cero del arancel. ¿Cuáles son entonces las modalidades de certificado de origen? Básicamente tenemos dos, la de autocertificación y ya el que se emite directamente o tramitamos en la página de la DIAN. De autocertificación, es decir, es un formato que ya tiene establecido cada acuerdo comercial donde nosotros como exportadores lo diligenciamos, obviamente una vez hayamos hecho el análisis que sí cumplimos con la norma de origen que nos exige el acuerdo comercial, entonces ahí sí podemos hacer estos formatos. Reitero, estos formaticos aparecen en el texto del acuerdo, en el texto del acuerdo comercial del país al cual yo quiero acceder. Para el caso de Canadá, Corea, Salvador, Guatemala, Honduras y Estados Unidos. Obviamente para esto, reitero, debemos tener como todos los soportes, así la norma no nos exija que necesitamos declaración juramentada de origen. Es decir, este documento lo hacemos, lo firmamos y lo enviamos con los documentos originales de nuestro embarque. Aquí alguna salvedad. Según el texto del acuerdo, para Estados Unidos se puede manejar de manera electrónica. Es decir, yo lo hago y lo envío electrónicamente a Estados Unidos, a mi importador. Pero en el día a día, pues, o como yo maneja, o como yo lo manejo, siempre debemos manejar un formato, el cual se diligencia, se imprime y se manda de manera física al país de destino, que en este caso es Estados Unidos. También dentro del modelo de autocertificación, algunos acuerdos comerciales admiten la declaración en factura, como es el caso de los estados ALC, la Unión Europea y Reino Unido y además Israel. Esto nos permite un monto de hasta $8.500 que yo puedo certificar en factura y para Israel hasta $1.000. Normalmente cada acuerdo comercial tiene un texto que debemos colocar en nuestra factura. No es que vamos a colocar cualquier texto, sino que cada acuerdo comercial de los que mencioné, pues tiene su texto, el cual debe ir en la factura. Digamos acá un ejemplo para la Unión Europea, debe ir el texto, ejemplo, si voy a exportar a España, entonces debe ir este texto tal cual acá como está y lo debo firmar. De igual manera, sí, para todos los otros acuerdos comerciales. Cuando digamos no tenemos un acuerdo comercial con un país, pero nuestro cliente en el exterior necesita
certificar que nuestro producto efectivamente es elaborado en Colombia. En ese caso manejamos el formato 260. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Ya hay otros certificados que yo llamo físicos o son los que son emitidos por la DIAN. Es decir, que yo debo ingresar a la página de la DIAN, digitar la información con base en la factura comercial y esperar que el funcionario pues ya me lo revise y me lo autorice. Ya cuando lo autorice y quede aprobado, la mayoría de los acuerdos comerciales se debe reclamar físicamente en una seccional y otros los tramitamos de manera digital. ¿Listo? Acá podemos evidenciar entonces que hay algunos que son físicos, como por decir algo, el de la Unión Europea, el de Venezuela, y otros que son digitales, como es el caso de Ecuador, Perú, Chile, México, entre otros. ¿Listo? Entonces, como para que tengamos presente este dato que es de suma importancia. Y ya, pues obviamente las pruebas de origen o certificados de origen van a tener una validez. Normalmente son 12 meses después de expedirse el certificado de origen. Otros tienen 180 días, en fin, tienen diferentes eh, tiempo de validez. ¿Esto por qué puede suceder? Puede ser que, digamos, yo ya tenga mis documentos listos y de pronto se presenta algún problema con el pago, algún problema con algún permiso o requisito adicional que yo necesite en el país de destino y por eso, digamos, yo me tome más tiempo del que tenía planeado. En ese caso, yo puedo tener la tranquilidad que si yo hice mi certificado de origen, pues tiene un tiempo de vigencia amplio. Como les indico, normalmente es de un año. Listo. Espero que toda esta información que les compartí el día de hoy acerca de los certificados de origen haya sido de gran importancia para ustedes. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales y recuerden suscribirse al webinar que tengo este próximo 12 de febrero a las 6 de la tarde. Acá abajo les dejo el link para que se inscriban donde hablaremos de los diferentes documentos que debemos tener para hacer nuestra exportación tradicional, es decir, por puerto o aeropuerto. Nos vemos. Hasta un nuevo video.